También. Buenas noches, hermano. Hola, muy bien. Pues vamos a empezar. Aquí vamos a admitir a nuestro hermano Juan Carlos García y ya estaremos listos y prestos para iniciar esta sesión número 5 de los 4 campos del discipulado, y les damos la bienvenida a todos, hermanos, que estamos listos para seguir aprendiendo. Fíjense que hoy va a ser una noche muy interesante porque hoy terminamos las herramientas de los 4 campos, para que vean que son simples, pero vamos a revisarlas y vamos a continuar. Voy a compartir mi pantalla y mientras le damos la bienvenida a todos ustedes, voy a Perdón, compartir. perdón, hermanito Antonio, Sí, para mencionar que apaguen los micrófonos, los demás hermanos. sí, buen punto. Muchas gracias. Apaguen sus micrófonos para que podamos todos escuchar y poner atención a lo que tenemos para esta noche. Muy bien, excelente. Entonces, el programa para hoy es de la siguiente manera: lunes 22 de mayo, yo voy a ser el facilitador y voy a estar presentando a cada uno de los hermanos que vamos a estar dirigiendo estos segmentos de los 4 campos del discipulado. Como les había dicho, en el momento de crecer, del segmento de crecer de en medio, vamos a tener 3 herramientas, las 7, 8 y 9, y estas van a ser dirigidas por nuestro hermano Leonel, de Ocotal, Nicaragua, y él nos va a dirigir la herramienta número 7, los 3 tercios, la herramienta número 8, círculo saludable de la iglesia, por nuestro hermano Juan Carlos García, también de Nicaragua, de Managua, y también vamos a tener la herramienta número 9 dirigida por nuestro hermano Ramón Ayala. Él vive también en Managua, pero él es salvadoreño. Hablando de pupusas y ricas comidas, él es del Salvador. Entonces, vamos a comenzar con el tiempo mutuo y le voy a dar precisamente el lugar a nuestro hermano Ramón Ayala para que nos guíe en esto. Les damos la bienvenida a todos. Que Dios los bendiga. Adelante, Ramón. Muy bien, hermanos. Buenas noches. Bienvenidos a esta quinta sesión. Un abrazo para todos. Sí, comenzamos. Tiempo mutuo, el tiempo en el cual nos sentimos cerca los unos de los otros y hablamos de qué nos ha hecho sentir alegres o tristes, por qué podemos orar por acción de gracias o alguna petición especial que tengamos. Y entonces, hermanos, somos todo oídos para ver qué tienes tú que compartir de bueno de esta semana. Amén. Muy bien, Sí, hermano, puedo compartir algo entonces. Sí. claro. Bueno, pues, hermano, pues compartí una gran alegría porque el día de ayer fui invitado a la congregación de Puerto Cortés, allá donde mi hermano Isaac, hermano Felipe y todos los hermanos que ahí están trabajando en la obra. Y la sorpresa fue que el hermano Isaac, al final de la predicación, me dice que eh, ya empezó a trabajar con un joven de ahí que todavía no se había convertido, pues, y ya le empezó a presentarle las herramientas de los 4 campos y todo, y le gustó al muchacho, dice que eh, quiere seguir aprendiendo, pero le dijo que él quería ser bautizado, le dijo, quería bautizarse. Y el día de ayer, después de la predicación, pues fuimos a la playa de Marejada, le bautizamos y todo, tocó ese privilegio de hacerlo, y luego fuimos a la casa de la mamá del joven a compartir los alimentos y todo, muy contento. Una mañana y casi tarde muy bonita, muy bendecida, aparte de que todos los hermanos de la iglesia, pues contentos con nuestra presencia, mi esposa y yo, y, y más que todo por la bienvenida del nuevo miembro de la iglesia de Cristo ahí en Puerto Cortés. Fue una bendición, hermanos, y estamos hablando con el hermano Isaac, pues, y con el hermano Iván Santiago, que de repente vamos a ver cómo expandimos esto, a ver, buscando grupos para poder compartir estas herramientas que son muy importantes para que vayan conociendo y así poder transmitirlo y que se vaya reproduciendo. Eso es muy importante. Y muchas gracias, hermano, y ha sido de mucha bendición. Gracias, hermano, por compartir. Qué bonitas noticias. ¿Alguien más, hermano? ¿Alguien más que tenga algo que compartir con nosotros? Sí, mi hermano, quiero compartir mi alegría también de que gracias a Dios en la congregación de allá del Milagro, eh,
Este domingo que pasó ya se logró integrar otro hermano más que va a estar dando una herramienta de los 4 campos del discipulado. Estamos muy contentos, queremos manifestarles que ya no solo hay 4 expositores, sino que se van extendiendo, ya se está dividiendo el material para que cada anciano, cada predicador imparta una clase, para que los hermanos en la congregación puedan oír estas 12 herramientas en diferentes labios de hermanos de la congregación. Y a la vez, hermano, aprovecho para que por favor nos lleven en oración para que este material que se está dando en la congregación, la iglesia lo pueda aceptar, que la iglesia pueda, que esos 12 herramientas que se están dando puedan fluir en la iglesia para que ellos también puedan compartirlo con otros. Muy bien. ¿Qué congregación es, hermano? Es la Congregación del Milagro, sección I de la ciudad de Guatemala. Muy bien, hermano. Excelente noticia. A ver, mi hermano Hugo Sandoval. Bueno, mis hermanos, buenas noches. Gusto verlos a todos otra vez por ahí. Algunos todavía no están, pero siempre es una alegría ver. Yo anunciaba en la anterior clase sobre una campaña o sobre una conferencia de mujeres que tuvimos el sábado. Tuvimos como 200 hermanas reunidas, participaron 12 congregaciones con sus hermanas. Fue algo maravilloso, un tiempo bonito para compartir con las hermanas y los hombres, pues ahí metidos en la cocina para ayudar con la comida. Fue todo un día de aprendizaje, de compañerismo. Y también el domingo había una pareja con el que estudiábamos, pues se convirtió, nació de nuevo, entregó su vida al Señor. Creo que son muy buenas noticias para agradecer a Dios por ello. Claro que sí, hermano. Gracias por compartir. Hermano Juan Luis Salazar. Muy bien, parece que hubo algún problemita ahí. Nuestro hermano José René Rosa. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Gracias. Permítame, voy a quitar aquí. ¿Sí me escuchan, hermanos? Sí, hermano, sí, perfectamente. Hermano, ¿me escuchan? Sí, hermano, le escuchamos, hable. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, hermano. Gracias. Perdón, hermanos, es que yo era el que no me escuchaba acá, perdóneme. Mire que nosotros, gracias a Dios, aquí en el occidente del país, teníamos un taller de capacitación ya programado para ayer domingo y por la gracia de Dios pudimos desarrollarlo. Fue un taller que tomó 3 horas y media para desarrollarlo y pudimos ya iniciar las herramientas de los 4 campos. Trabajamos con las 3 lecciones que tienen que ver, bueno, las 2 lecciones que tienen que ver con la visión de Dios, también la lección introductoria del bosquejo general y luego el panorama general de los 4 campos. Y por la gracia de Dios incluso pudimos entrar al cuadrante de los 4 campos con la primera herramienta el mapa relacional. Así es de que ya comenzamos con el entrenamiento aquí en el sector del occidente del país, por la gracia de Dios, un número aproximado de 50 personas siendo capacitadas en esta metodología. El hermano Freddy Peraza, que está conectado ahorita, fue uno de los hermanos facilitadores, y también el hermano Josué Molina, que también forma parte de este equipo que está siendo entrenado por ustedes. Así es de que para nosotros fue muy maravilloso poder compartir con los hermanos herramientas simples, herramientas reproducibles y sobre todo bíblicas. Ayudó mucho, los hermanos quedaron con la expectativa de ¿cuándo más? ¿O qué sigue? Entonces, ahí tenemos nosotros ya la puerta abierta, hermanos, para seguir con los hermanos. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Buenas noticias. ¿Y usted está de qué país nos hablaba?
Yo soy de Honduras, hermano, del occidente de Honduras. Estoy en el departamento de Copán. Santa Rosa de Copán es la ciudad cabecera del departamento de donde yo vivo. Y el hermano Freddy Peraza, que también está aquí con nosotros, es del departamento de Ocotepeque, el departamento fronterizo con El Salvador y con Guatemala. Es allí donde estamos ubicados nosotros. Muy bien, hermano, muchas gracias por compartir sus buenas noticias. Hermano Juan Carlos. Le cedo la palabra al hermano Pedro Batres. Ok, hermano Pedro Batres. Muy amable hermano Juan Carlos. Bueno, deseo compartir con ustedes la alegría de haber tenido al hermano Juan Carlos García en la Iglesia de Cristo Nueva de Libia ayer domingo por la mañana. Fue una hermosa experiencia verlo a él, saludarlo, y me sorprendió de que el hermano Juan Carlos es muy conocido ahí en Nueva Libia. Varios hermanos lo abrazaron y se regocijaron con él, incluyendo, tuvimos la visita del hermano Juan Ramón García, un pregonero del Evangelio de muchas décadas, que fue misionero en América del Sur, en Bolivia, y estuvo de visita con nosotros en la mañana, y ahí se encontró con el hermano Juan Carlos. Así que fue un encuentro fenomenal, y todos los hermanos de Nueva Libia nos alegramos con esas bonitas visitas de nuestros hermanos. Solamente hermanos. Gracias, hermano. Qué bonito, qué bonita reunión. Hermano Juan Luis Salazar. Buenas noches. Sí, me uno al gozo de nuestro hermano Rigoberto, ya que la semana pasada pues iniciamos con los 4 campos ahí en la iglesia del Milagro, y para el día de mañana ya hay otro siervo que va a impartir la clase. Entonces es una gran bendición el poder tener este material y poder compartirlo con la iglesia. La semana pasada habíamos 24 y hoy ya me estaban preguntando qué seguía, va. Eso nos anima a poder seguir preparándonos para poder dar este discipulado a los hermanos, ¿va? De los 4 campos. Una bendición, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias, hermano. ¿Y ustedes de qué país? De Guatemala, de la congregación de la sección I, lote 12, Colonia Milagro. Muy Guatemala, bien, hermano, muy bien. Gracias por compartir. Tenemos a alguien, solo se identifica como iPad. Soy Vladen, hermano. Ahí está. Hermano, un saludo a todos. Pues yo, hermano, quería compartirme mi alegría, mi felicidad con toda la iglesia. El sábado pasado yo contraje matrimonio con una hermana, miembro de la iglesia, aquí en Sacramento, California. Entonces pido a cada uno de ustedes, hermanos, sus oraciones para que con la ayuda de Dios mi matrimonio y mi familia crezca, y juntos así sirvamos a Dios como Él se lo merece. Esa es mi alegría, hermano. Muy bien, hermano. Muy bien. Muy bien. Gracias, hermano. Bienvenido al círculo. Bienvenido al círculo. Que está feliz. Claro. Para la próxima el pastel. Muy uno bien. más, uno más. Hermanos, tenemos ya el tiempo, tenemos ya 10 minutos. Gracias por haber compartido con nosotros. Vamos a orar, hermanos, para continuar con el programa, pero vamos a orar por todas estas buenas noticias que hemos recibido la noche de hoy. ¿Me acompañan? Oramos así. Bendito Señor, Padre que en el cielo estás, Señor, estamos muy agradecidos contigo porque nos premia, Señor, premia nuestras vidas. Eres paciente para con nosotros, eres todo amor y corona, Señor, de grandes cosas nuestra existencia, y queremos, Señor, agradecerte por todos ese despertar que está habiendo dentro de las iglesias de Cristo. Gracias, Señor, porque varios hermanos en Guatemala, Padre, en Honduras, en los Estados Unidos, se están abriendo, Señor, o han comenzado ya a compartir este entrenamiento de los 4 campos del discipulado, y queremos, Señor, que tú seas bendiciendo cada nueva sesión, cada hermano que comparte herramientas, cada hermano que está entrenando, que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiando a cada siervo para que éste pueda, Señor, cumplir la misión, no solo de enseñar, sino también, Señor, de entrenar y de volver, Padre Santo, hermanos multiplicadores, para que esa gran visión, Señor, que hemos estudiado desde el principio de los tiempos, esa gran visión, Señor, pueda ser hecha realidad.
que la hagamos, Señor, local, pero que la hagamos personal también. Bendice, pues, Padre, a todas las actividades y a todos los proyectos que se están realizando, compartiendo, Señor, esta metodología, estas enseñanzas, estas herramientas de este taller del discipulado de los 4 campos. Te bendecimos, Padre, y esperamos en ti seguir cosechando éxitos. Todo lo hemos hecho a través de los méritos enormes que encontramos en tu Hijo Cristo Jesús. En ese nombre hemos orado. Amén. Muy bien, muchas gracias, Ramón. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir con nuestro hermano Juan Carlos García. Nuestro hermano Juan Carlos García nos va a dirigir la revisión de herramientas de la semana pasada. Adelante, hermano Juan Carlos. Muchas gracias, hermano Antonio. Bueno, nuestros voluntarios están listos. El hermano Néstor Martínez comienza con la herramienta número 5. Y luego recuerden que la herramienta número 6 la hemos fraccionado en 2 partes para darle más oportunidad a otros hermanos. Entonces, el hermano Néstor Martínez comienza con la herramienta número 5. Ven, hermano. Y le doy el espacio, recordemos, un espacio de 2 a 3 minutos máximo. Ok. Amén, hermano. Comenzamos la herramienta 5. ¿Cómo sembrar la semilla? El martillo del bautismo. Versículo Hechos 2, 36, 41. ¿Quién fue bautizado? Como 3,000 personas. ¿Cuándo? Mismo día. ¿Quién bautizado? Apóstoles. Hechos 8, 36, 38. Eunuco. ¿Cuándo? De inmediato. ¿Quién bautizó? Felipe. Hechos 9, 10, 18. ¿Quién fue bautizado? Saulo. ¿Cuándo? E inmediato. ¿Quién bautizó? Ananías quizás. Hechos 10, 24, 44, 48. ¿Quién fue bautizado? Cornelio, familia y amigos. ¿Cuándo? E inmediato. ¿Quién bautizó? Pedro y en equipo. Hechos 16, 13, 15. ¿Quién fue bautizado? Nidia y su casa. ¿Cuándo? Inmediato. ¿Y quién bautizó? Pablo y equipo. Hechos 16, 31. ¿Quién fue bautizado? El carcelero y su casa. ¿Cuándo? Inmediato. ¿Quién bautizó? Pablo y equipo. Hechos 18, 8. ¿Quién fue bautizado? Crispo, su casa y muchos de los corintios. ¿Cuándo? Al ser oído y creer. ¿Quién fue bautizado? Pablo y equipo. Hechos 19, 1 y 7. ¿Quién fue bautizado? 12 hombres de Efesios. ¿Cuándo? De inmediato. ¿Quién bautizó? Pablo y equipo. Y aquí tenemos los testimonios, 15 segundos y los 3 círculos. El martillo de los 5 bautismos. Muy bien, hermano, el martillo del bautismo, así es, la herramienta número 5. Sí. Solo brevemente explicar, recordar que el propósito de esta herramienta es poder concluir la herramienta anterior y poder invitar a las personas que a través de las historias bíblicas, cómo se obedece el evangelio. De manera que concluimos con la pregunta de qué le impide a la persona de paz con la que estamos hablando, hacer de Cristo el rey de su vida a la manera como lo hicieron las personas en la Biblia. Porque las herramientas son simples, bíblicas y reproducibles. Bueno, ahora vamos con nuestro hermano Juan Luis Salazar con la herramienta número 6, el 411, y va a comenzar solamente con las 2 primeras preguntas.
explicarnos cuáles son las preguntas y cuál es el contenido de su respuesta. Hermano, muy buenas noches. No sé, hay un ya. Había un micrófono encendido, había interferencia. Sí, hermano, vamos a entrar en la herramienta número 6, ya que nos estaban enseñando la semana pasada. Dice que es una herramienta cómo enseñar a un discípulo. Para enseñar a un discípulo nuevo, a una persona de paz, hay que enseñarle, como una planta se riega para que crezca, así se va a regar con el evangelio a esta persona de paz a la cual ya le hemos hablado. Y para eso vamos a entrar a la herramienta número 6, que es el 411. Yo decía al principio el 411, pero no es el 411, es el 411, 4 preguntas, una hoja de papel y una hora para poder enseñar o hacer que esta persona de paz crezca. Con la primera pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tenemos la necesidad de compartir el evangelio? Porque al compartir el evangelio estamos dándole la identidad a aquella persona de paz que creyó, según segunda de Corintios 5:17 al 21. Y nuestro instructor nos enseñaba que había que hacer en un rectángulo y poner la cita bíblica, que es segunda de Corintios 5:17 al 21, y hacer una cruz al centro. Y a ambos lados una flecha, en cual la primera, en donde se ponía el versículo 17 de 2 de Corintios 5, y en la segunda el versículo 21 de 2 de Corintios 5. En el 5:17 nos dice que esta persona de paz es una nueva criatura. Le estamos dando ya su identidad como nueva criatura, pero también el contexto de esto es de que también es un embajador, se vuelve embajador de Cristo. O sea, su identidad como cristiano es el que ya lo hace ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Y por ende, embajador de Cristo en la tierra, ¿verdad? Esa es la herramienta 6A, que sería la primera pregunta. La segunda pregunta de las 4 preguntas que formula la herramienta 6, que cómo enseñar a un discipulado, la segunda pregunta es, ¿con quién? ¿Con quién vamos a compartir esa palabra de Dios, ese evangelio? Nos vamos al mapa relacional, en donde nosotros somos el centro y compartimos con los que nos rodean, hermanos, primos, vecinos, aquella persona de paz que acepta el evangelio y la compartimos con ellos. Vamos a compartir en nuestro mapa relacional. Eso es lo que es la primera y la segunda pregunta de la herramienta número 6. El mapa relacional, y también le enseñamos la herramienta de persona casa de paz. Porque recuerde que podemos entrar al campo vacío de una de dos maneras: a través de nuestros conocidos o a través de personas que no conocemos. Por ejemplo, cuando andamos en la evangelización casa a casa, y lo que necesitamos es, como quien dice, tener la perspicacia de identificar a esas personas de paz. Amén. Pero muy bien, hermano, y también lo felicito porque al inicio identificó la posición de la herramienta dentro de los 4 campos. Amén. Es la primera herramienta del tercer campo, que es el campo de el crecimiento, el campo del discipulado, cuando ya tomamos a la persona de paz que se bautizó por el martillo del bautismo, por el martillazo, y luego la persona viene a ser un discípulo y lo tomamos para ayudarle en su crecimiento. Ahora vamos con nuestro hermano Joel Guerrero, desde Venezuela, para explicarnos, practicar la 6, C y D, las 2 últimas preguntas. Muy bien, hermanos, buenas noches, Dios les bendiga grandemente. Gracias por el favor. Hermanos, herramienta 411, 4 preguntas, una hoja de papel, una hora. Tiene al final 2 preguntas que son muy importantes. Recuerde que este es un niño, este es un recién nacido. Mateo 28 nos dice que y hacer discípulo a todas las criaturas, bautizándolos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles aquellas cosas. Por eso este entrenamiento es bíblico, es simple y es reproducible. Todo es bíblico.
al recién nacido, a esa nueva criatura, estoy dando identidad y esa identidad está basada en qué voy a compartir. Oye, hermano, ¿y ahora qué? Mira, lo primero que tienes que hacer es presentar un testimonio de 15 segundos, que no pase de 15 segundos. Un testimonio que lleve a las personas en su mente y en su corazón para recibir la historia de Jesús. La historia de Jesús reflejada en 3 círculos. 3 círculos que se abre con una puerta que conduce a un glorioso encuentro con Cristo como Rey de nuestras vidas. Esa puerta se abre, esa oportunidad está presente solo para aquellos que deciden tomar en su vida la rienda y la obediencia del Evangelio a través del bautismo. Por lo tanto, ese qué me indica presentar mi historia, que lleva la historia de Jesús y que lleva la obediencia del Evangelio a través del bautismo, haciéndole entender a ese nuevo discípulo que las personas que están fuera, alrededor, cerca de nosotros, pero tan lejos de Dios, necesitan específicamente salvarse y estar de la mano de Dios. La pregunta que viene va enteramente relacionada con esto. Nada funciona si nosotros no le damos un tiempo, si nosotros no le damos algo específico que nosotros pudiéramos decirle, ahí está. Mire, lo necesitamos para al día. Y eso es una palabra que se repite y se va repetido y se ha repetido desde el principio en este taller. Sean intencionales. Seamos intencionales. ¿Qué significa seamos intencionales? Vamos a enseñarle a ese nuevo recién convertido, a ese bebé, mire, vamos a poner hora, lugar y fecha a esto que estamos empezando. Primero vamos a orar, que fue lo primero que hicimos en la primera etapa, cuando hicimos nuestro mapa relacional. Vamos a orar por ese mapa, vamos a orar por esa persona. Vamos a decirle, estoy orando por ti para que Dios toque tu corazón. Vamos a orar, nombre, fecha, hora, cuántas personas. Oye, yo estoy orando por este, yo estoy orando por este, nombre, apellido. Luego, compartir. ¿Qué voy a compartir? Bueno, voy a compartir con ellos los 3 círculos para entenderle a ella cuál es realmente el testimonio de Jesús, qué es lo que Jesús quiso hacer, está haciendo y hará en la vida de aquellos que lo obedecen, compartir. Luego, ¿qué voy a hacer? Vamos a practicar, vamos a entrenar, vamos a hacer otra vez el 4-1-1, vamos a volver a comenzar, vamos a volver a interactuar. Luego, ¿qué hacemos? Comenzar otra vez un grupo pequeño, comenzar una célula en casa, comenzar un grupo de oración, comenzar un grupo de estudio. Gracias, hermano Joel. Y pues, eso es lo que... Gracias. Esas son las Felicitaciones a nuestros 3 voluntarios. Felicitaciones. Y pasamos ahora con el hermano Leonel, que nos va a motivar para mantenernos en la visión de Dios. Hermano Leonel. Buenas noches, hermanos. Que Dios me los bendiga. Necesito que me confirmen si se escucha alguna interrupción. Se escucha muy bien, hermano. Adelante. Muy bien. Entonces, vamos a ir a la Biblia. Hay una cita que vamos a revisar. Está en Génesis, capítulo 12. Vamos a leer esa cita de Génesis, capítulo 12. Dice la palabra del Señor, desde el 1 hasta el verso 3. Pero el Señor le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Gloria sea su palabra. Hermanos, cuando caminamos
bajo nuestra propia visión. Nuestra mente es limitada, pero todo cambia cuando tomamos o cuando decidimos caminar bajo la visión de nuestro Dios. En el caso del llamamiento a Abraham, pasa algo. Dios le está hablando a Abraham de acontecimientos que iban a suceder en el futuro. Y yo no estoy seguro de lo que Abraham entendió en ese momento. No sé qué entendió Abraham cuando Dios le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero sí estoy seguro, ahora que leo la historia y me doy cuenta de todo lo que sucedió a través de toda esa historia, sí me doy cuenta de lo que Dios miraba cuando habló con Abraham. Porque la visión de Dios es infinita. Lo que Dios ve es infinito. En cambio, lo que nosotros vemos con nuestra mente finita, pues jamás se compara. Y aquí quiero llegar con esto, hermanos. Cuando Dios miró a Abraham, Dios miró generaciones salvadas. En ti serán benditas todas las familias. Es una profecía que apunta hacia nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo lo remarcó cuando dijo, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchas, sino a tu simiente, la cual es Cristo. Nosotros sabemos que Cristo es la simiente de Abraham. Y que por Jesucristo entonces vino la bendición espiritual para todas las familias de la tierra. Entonces Dios estaba pensando, además de una nación hebrea, estaba pensando en toda la humanidad. Entonces cuando Dios miró a Abraham con esta pequeña familia, miró a generaciones salvadas. Cuando Dios lo miró a usted y a mí, miró generaciones salvadas. Miró a nuestra Leonel, ¿nos escuchas? Como que se trabó un poquito tu internet. Se le puede quitar la imagen, eso es lo que hace con el audio. Sí, Leonel, no sé si nos puedas escuchar, si nos puedes hacer una señal. Sí, estaba teniendo un poquito de problemas con el internet, nuestro hermano Leonel. Pero muchas gracias por la visión. Básicamente, pues nos habló de Abraham, cómo no nada más influyó en él para bendecir a todas las familias de la tierra, pero también nos habla a nosotros esa visión. Y así como Abraham creyó por fe y fue justificado por fe, así estamos llamados todos nosotros. Muy bien, hermano Leonel, gracias por la visión. Y no sé si estés de vuelta ahí, si nos escuchas, danos una o habla, Sí, por por favor. aquí estoy ya, hermano, por aquí estoy. Muy bien, hermano, pues era eso Sí, nada más, porque te desconectaste un poquito. sí, hermano. Espero que hayan escuchado bien y bueno, yo creo que ahí he terminado. Solo es que mi red es bastante intermitente, pero aquí estamos. Sí, hermano, sí escuchamos la visión, muchas gracias. Y ahora continuamos, pues precisamente con Leonel, que nos va a presentar la primera herramienta de la noche. Nos va a presentar la herramienta número 7, los 3 tercios. Y como hemos visto, no solamente Leonel sabe entrenar y entrena muy bien, pero el hermano Leonel y su equipo, Leonel Quiroz en Ocotal, él es experto en desarrollar y hacer grupos de 3 tercios. Entonces, adelante, Leonel, enséñanos cómo le haces. Muy bien, hermanos. Si a un caso se me cortara la señal, por favor me esperen. Oye,
porque automáticamente regresa. Bien. Tenemos ahí la presentación. Acá. Muy bien, hermanos, miren, es emocionante cuando comienza el entrenamiento de los 4 campos en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades. Eso emociona. Y cuando llegan las fotos, las publicaciones, los reportes de que alguien inició un entrenamiento en Perú, en Colombia, en Venezuela, en algún estado de Estados Unidos, o en Guatemala ahora recientemente, y en Honduras, es emocionante. Y respecto a los 4 campos, iniciar el entrenamiento, digamos que es el primer paso. Entrenar a la iglesia. Pero poner en práctica esta herramienta que vamos a entrenar hoy es como el siguiente paso del sistema de los 4 campos del discipulado. Es decir, que para pasar de la suma de nuevos miembros a nuestra iglesia y pasar a la multiplicación, se necesita aplicar el sistema de 3 tercios. Entonces, ¿qué es los 3 tercios? Es un patrón de discipulado. ¿Cómo enseñar a un nuevo discípulo? Es un patrón de discipulado y se desarrolla de la siguiente manera. Mira, por una parte, con 4-1-1, enseñamos al nuevo discípulo a predicar el evangelio y le enseñamos desde el principio a que se mantenga activo. Y la Biblia nos dice claramente, Hechos 5:42, que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar el evangelio. Pero este nuevo discípulo también necesita formar parte de un grupo pequeño de crecimiento, que es al que le llamamos 3 tercios. La iglesia del Nuevo Testamento, como todos ustedes saben, permaneció en casas la mayoría del tiempo. De hecho, según la historia, hasta el año 312 después de Cristo, es que el emperador romano ordena la construcción del primer edificio oficial para el cristianismo. Antes la iglesia del Nuevo Testamento nunca tuvo un edificio oficial. Todos sabemos que el templo era judío, permanecieron por un tiempo ahí en el pórtico de Salomón, pero cuando comenzó la persecución ellos tuvieron que irse y se reunían en las casas. Entonces en Corinto vemos que había una iglesia en casa de Priscila y Aquila, en Roma también, en casa de Aristóbulo, en Filipo también en casa de Lidia. De hecho, la iglesia de Filipo inició en una casa. En Colosas también en casa de ninfas había una iglesia. Y en la carta a Filemón, no sé dónde estaba Filemón ubicado, pero se dice que en la casa de Filemón había una iglesia. Entonces la iglesia en casa es bíblico. ¿Qué pasa si un recién convertido no predica el evangelio y se pierde en la multitud de 100 o 200 o 500 miembros? Se seca, hermano. Porque si una plantita recién nacida no se le da todo lo necesario para que tenga un crecimiento saludable, se va a secar. Y los grupos de crecimiento o 3 tercios persiguen ese objetivo. Tomar a la nueva plantita y fortalecerla para que crezca saludable y que comience a producir y que dé frutos saludables también. Entonces, cuando usted esté entrenando esta herramienta, pídale a sus hermanos entrenados, a sus nuevos discípulos, que tengan este cuadro. En caso que no tengan el manual de notas, que dibujen este cuadro y que en la parte de arriba pongan esas flechitas donde dice mirando hacia atrás, una flechita apuntando hacia atrás, y luego en medio una flechita que dice mirando hacia arriba, y luego una flecha a la derecha que diga mirando hacia adelante. Y este es el sistema de 3 tercios. 3 tercios es como dividir, voy a usar ese término, como dividir una reunión de grupo de crecimiento en 3 partes.
y la dividimos en 3 partes de 20 minutos cada uno para que dure 1 hora. Entonces, en los primeros 20 minutos ya está sugerido lo que podemos hacer, y en los siguientes 20 minutos, que sería el segundo tercio, igual, y así también en el tercer tercio. ¿Qué se sugiere que se haga en el primer tercio entonces? Nos reunimos ahí en nuestro grupo de crecimiento y va a haber un facilitador de la reunión, que es lo mismo que nosotros llamamos maestro de ceremonia, y este va a ir dirigiendo la reunión. Y lo primero que hacemos es hablar de tiempo. Entonces el facilitador, en este caso si fuera usted va a preguntar a los hermanos cómo les ha ido en la semana. ¿Les ha sucedido algo que los haya hecho sentir tristes o enojados? ¿Se han peleado con alguien? ¿Se enojaron con el predicador? ¿Qué pasó? Y los hermanos van a comenzar a compartir, y usted les da tiempo que ellos vayan compartiendo. Si se fija, es lo mismo que nosotros hacemos al inicio de esta reunión. Es igual, solo que ya usted lo va a hacer con los miembros de la iglesia local o con los nuevos hermanos. Y una vez que los hermanos comparten, entonces se hace una oración especial por todo lo compartido. Luego de esto, entonces viene el siguiente paso, hay un tiempo de adoración. Se elige a un hermano del grupo entonces que nos ayude a dirigir un par de himnos que exalten a nuestro Dios. Se hace una oración de exaltación a Dios y continuamos con la siguiente parte. Ahora, esto de apoyo amoroso, le vamos a preguntar a los hermanos cómo le fue con su lo haré o cómo le fue con las metas fijadas. Las metas fijadas son a las que ellos se comprometieron en la reunión anterior. Obviamente en la primera reunión no hay apoyo amoroso porque pues es el inicio de la reunión, pero ya normalmente en la reunión esto se aplica. Y por último, para terminar con el primer tercio, mantenemos el corazón y la visión de Dios en la mente de los hermanos, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces siempre vamos a elegir a un hermano que nos haga una predicación breve de 5 minutos, pero que nos ayude a mantener en mente la gran visión que es global, que es local y que es personal. Una vez terminamos esto, aproximadamente 20 minutos, entonces continuamos al segundo tercio. ¿Qué es lo que se hace en el segundo tercio? Es tiempo de crecer. Si van siguiendo la herramienta, notan tiempo de reunirse, mirando hacia atrás, tiene que ver con lo que sucedió en la semana pasada. Ahora, tiempo de crecer tiene que ver con mi relación con Dios. ¿Qué hacemos acá? Hay una lección bíblica, se elige una cita bíblica y luego a esta cita bíblica se le aplica un sistema de descubrimiento que le denominamos el método espada. Y por eso es que tenemos acá en el diagrama, en la parte de la espada, en la punta tenemos a Dios, y luego tenemos hombre, a la derecha tenemos mandamiento y a la izquierda tenemos ejemplo. Este método de espada está completamente relacionado con las 4 preguntas que usted ve ahí. ¿Cómo funciona esto? Bueno, previamente elegimos una cita bíblica y le pedimos a 2 hermanos que estudien la cita bíblica, se la podemos dar una semana antes si fuese posible, que estudien la cita bíblica para que el día de la reunión ellos narren el contenido. Oiga bien, no van a predicar, no van a dar ningún significado, solo van a contar con sus propias palabras la historia bíblica, es todo. Y luego un tercer hermano le vamos a pedir que nos lea. El hermano solo nos va a leer, igual no va a predicar, no va a explicar nada de terminologías hebreas ni griegas, nada, solo nos va a leer. Ahora que ya se hizo ese procedimiento, el facilitador de este tercio va a aplicar el método de descubrimiento bíblico y va a preguntar al grupo, hermanos, ¿qué aprendemos de Dios en esta historia?
y deja que los hermanos compartan. ¿Qué aprendemos del hombre en esta historia? ¿Algún mandamiento a obedecer? ¿Hay algún ejemplo a seguir en esta historia bíblica? Y los hermanos, una pregunta una a una, usted se la va haciendo y ellos van a ir respondiendo y se va a dar cuenta que por eso se llama método de descubrimiento bíblico. Una cosa es que yo le diga a los hermanos lo que dice la Biblia y otra cosa es que ellos vayan descubriendo por su propia cuenta, porque a eso es lo que nos referimos cuando decimos discipulado, ¿verdad? Que los hermanos se vayan desarrollando y que ellos por su propia cuenta aprendan a descubrir el mensaje de Dios para ellos. Ya no soy yo diciéndoles lo que tienen que hacer, sino Dios de manera directa. Ahora que ya aplicamos el método de espada, entonces vamos a lo haré. El facilitador no debe olvidar esta pregunta. ¿Qué puedes hacer para obedecer lo que Dios te dice que hagas en esta escritura esta semana? Y probablemente la escritura va a enfocarse en diversos temas, no necesariamente va a estar enfocada en evangelismo. Algunos van a estar enfocados en mandamientos que no se relacionan al evangelismo, otros que tienen que ver con nuestro comportamiento, con nuestra transformación. Se va a ir descubriendo, porque pues en la Biblia hay de todo. Y ahí terminamos el segundo tercio. Ahora pasamos al tercer tercio, mirando hacia adelante. Es lo que vamos a hacer en la semana siguiente. ¿Y qué es lo que hacemos aquí? Lo que hacemos aquí es practicar discipulado. Delegamos a un hermano que ya haya sido entrenado, obviamente, y este hermano nos va a ayudar a hacer un repaso de las herramientas. No necesitan repasarlas todas. Pueden elegir 2 herramientas, 3 herramientas como máximo. Las repasan, allí pueden utilizar toda la creatividad que tengan para hacer un repaso, de manera que a los hermanos no se les olvide las herramientas, que mantengan esas herramientas siempre frescas en su corazón, en su mente. Y ahora que ya se hizo una práctica, es tiempo de fijar metas. Pero antes de fijar metas se hace una oración. Oramos a Dios, le pedimos que el Espíritu Santo nos guíe, nos oriente y que nos diga hacia quiénes podemos ir esta semana. Y ahora entonces el facilitador va a preguntar al grupo, hermano, ¿con quién puedes orar esta semana? Piensa en tu mapa relacional. ¿Con quién de tu mapa relacional puedes orar? ¿Con quién puedes compartir el evangelio utilizando las herramientas del campo de la siembra? ¿Con quién puedes entrenar la herramienta 411? ¿O quién puede iniciar un grupo pequeño esta semana? Y esto lo va desarrollando este sistema semana a semana. Y sabe, una de las cosas muy especiales de esta herramienta, hermanos, es que llega a un punto en que el predicador no necesita estar ahí en el grupo de crecimiento porque todos los varones de la iglesia local pueden manejar este sistema de una manera fácil. Y entonces los grupos se van a ir multiplicando, 1 grupo, 2 grupos, 3 grupos, y usted va a ver el crecimiento de la iglesia para la honra y gloria de nuestro Dios. Entonces, como les decía antes, este es el segundo paso después de dar el entrenamiento. En un grupo de crecimiento, los discípulos tienen un espacio para crecer, para contar sus experiencias, al compartir el evangelio allá afuera, equipándose y animándose unos a otros. Muchas gracias, hermano, que Dios nos bendiga. Muchas gracias, Leonel, por explicarnos también este método, y es muy efectivo porque eso ayuda al crecimiento de la iglesia, no nada más del predicador, sino de todos. Ahora vamos con nuestro hermano Juan Carlos García, el famoso hermano Juan Carlos García, muy querido por muchos, que ahora nos va a explicar la siguiente herramienta número 8. Adelante, Juan Carlos. Bueno, muchas gracias por el espacio. Vamos con el círculo saludable de la iglesia. Había una serie de detectives que se llamaba CSI. CSI, no sé si alguno la conoció.
Y este círculo saludable de la iglesia lo podemos abreviar de esa forma, CSI, para que sea más fácil para ustedes de recordar. Bueno, voy a compartir pantalla. Tenemos ahí, ¿verdad? Sí, muy bien. Nada más hay que agrandarla y adelante, hermano. Gracias. Entonces, como es importante siempre que podamos mantener el orden y notar cómo va avanzando el asunto dentro de los 4 campos. Entonces, aquí siempre comenzamos todas las herramientas para que usted se ubique. Y de hecho ahí usted ve la lista. En esta lámina usted puede ver la lista de cómo estamos, hasta qué punto de los 4 campos estamos. Ya la herramienta número 8 sería la primera herramienta del 4.º campo, o sea, el campo de la cosecha. La herramienta número 8, círculo saludable de la iglesia. Aquí dice, el nuevo discípulo ya ha sido entrenado para compartir el evangelio y sabe la importancia de ser parte de un grupo pequeño de crecimiento. Por ello, tal vez el nuevo discípulo esté pensando en iniciar un grupo de crecimiento usando las herramientas de los 4 campos del discipulado. Por eso es importante enseñarle cómo es y qué practica una iglesia saludable conforme a la Biblia. Recuerden, estas son herramientas no solo simples, pero bíblicas y reproducibles. Entonces, necesitamos que, ya si los hermanos, el nuevo discípulo o el grupo de discípulos se están reuniendo en estas reuniones de 3/3, necesitamos que se reúnan de una manera saludable, de una manera bíblica. No podemos permitir que los nuevos discípulos crezcan, experimenten un crecimiento desordenado y especialmente desencarrilado de la doctrina del Señor. Entonces, por eso es que vamos a analizar en su entrenamiento, cuando usted lleve este entrenamiento a la iglesia o con quien usted lo quiera compartir, ya sabemos, compartimos una hoja en blanco, o si ya tenemos el material, entonces solo le pedimos que se ubiquen en la página número 18 del material, en la sección de notas y dibujo. Si ustedes notan acá, vamos a dibujar, la instrucción es que dibujemos un círculo punteado. Esto es importante, que la línea del círculo no sea lisa, que no sea sólida, sino que tiene que ser intermitente, punteado. ¿Por qué? Porque eso significa que vamos a aprender cómo completar el círculo saludable. Hasta que lo completemos vamos a poder remarcar bien la línea. Pero yo quiero que ustedes noten, tal vez se puede ver por la cámara, para mi uso y para mi organización en el orden, yo divido así porque dentro del círculo van a haber 9 elementos, van a haber 9 dibujos que representan cada característica de la iglesia saludable. Entonces, esto lo hago yo. Así me divido y hago esos cuadros para poder ubicar cada diagrama, cada dibujo dentro de un espacio específico y que no me quede como desordenado los elementos dentro del círculo. Lo que vamos a pedir en el entrenamiento es que los hermanos lean el pasaje de Hechos capítulo 2, versículo 36 al 47. Por cuestión de tiempo y aprovechando que todos ustedes son predicadores y conocen muy bien este pasaje, la conclusión del día de Pentecostés y el nacimiento de la iglesia, entonces no lo vamos a leer de manera literal, pero ya que ustedes lo tienen en su mente muy fresco, vamos a recordar que en el versículo 38, incluso en el versículo 41, se hace énfasis con la primera característica de este diagrama. Es la característica de una iglesia saludable, el arrepentimiento. Pedro les dijo en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese. Entonces, lo primero es que en una iglesia saludable se predica el arrepentimiento como punto de partida para entrar al reino de Dios. Por eso es que el diagrama o el símbolo de arrepentimiento está fuera del círculo, porque ese es el punto de partida para entrar al círculo de la iglesia. Por eso es que la flecha está fuera del círculo. Y obviamente es una flecha que va y viene, es lo que significa arrepentimiento, ¿no? Un cambio de dirección. Luego, si completamos el versículo 38 en concordancia con el 41, también nosotros tenemos que Pedro les dijo, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces, el diagrama que representa el bautismo, o la figura que representa el bautismo, es esas líneas así quebradas, representando como las olas del agua, las ondas del agua, porque el agua obviamente es la que representa el bautismo. En una iglesia saludable, tenemos que decir, hay creyentes bautizados. En otras palabras,
La iglesia es el grupo de personas bautizadas. La otra vez que estábamos hablando del martirio del bautismo, el hermano Emilio Torres hizo una pregunta. Espero que en el grupo pequeño que él participó se haya podido manifestar la pregunta. En nuestro grupo también se sacó a colación. Ya nosotros dominamos muy bien qué pasaría si viene una persona y bueno, es bautizada de otra denominación. No vamos a discutir el punto ahora por cuestión de tiempo. Ustedes saben muy bien la respuesta, pero lo importante es que remarquemos. Es fundamental, imprescindible dentro de nuestro marco doctrinal hacer hincapié en el bautismo, y no solo en el bautismo, sino en la manera bíblica, en la manera correcta del bautismo, porque una iglesia que crece, una iglesia que se desarrolla saludablemente, es una iglesia que está compuesta por personas bautizadas. Podemos tener a una persona de visita por años en la iglesia. De hecho, si gusta participar a veces de alguna actividad y quiere tener el privilegio de colaborar con algo, lo puede hacer y bienvenido. Siempre va a ser bienvenido. Pero hasta que esa persona no entregue su vida y no obedezca el evangelio a través del bautismo, no puede ser considerado un creyente, por lo menos dentro de la doctrina de Cristo. En el versículo 42 de este pasaje tenemos que los discípulos, la nueva iglesia, dice, perseveraban en la oración. Entonces nosotros dibujamos una persona que está arrodillada, con sus brazos obviamente llevados hacia su rostro, en símbolo de estar orando. Porque definitivamente una iglesia que crece saludable es una iglesia que ora. Quisiera comentarles brevemente que en la iglesia, aquí en Las Agüitas, nosotros recibimos el entrenamiento con el hermano Fernando Toledo de manera presencial hace 2 años, y luego también quisimos continuar digiriendo despacio, reflexionando más profundamente en todas estas herramientas, en todo este material. Y justo este domingo estábamos con la iglesia en este elemento. Estábamos hablando, íbamos pasando por esta herramienta número 8 del círculo saludable de la iglesia y hablando de este elemento de la oración. Hay tantos ejemplos, no solo en el libro de los Hechos, pero en toda la Biblia, que nos ayudan a entender la importancia de la oración. No podemos ser predicadores de la palabra de Dios si no entendemos la importancia de esto. Y yo a veces pienso, si el mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, dependió de la oración, ¿qué me hace pensar a mí que yo no? Luego nosotros tenemos en el versículo 47 un diagrama, un símbolo de discipulado, efecto multiplicación. Es un círculo que se desprende, que se ramifica en más y luego cada uno en más, obviamente que representa el efecto de multiplicación. Porque dice en el versículo 47 que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. En una iglesia saludable, o una iglesia saludable es una iglesia que crece y se multiplica, definitivamente. El crecimiento es parte de nuestro ADN. Todo ser vivo está destinado a crecer. El punto es cómo estamos creciendo, de manera saludable o no. Y definitivamente se puede ver en la conclusión del pasaje que el Señor, ya que la iglesia, en realidad, aunque este símbolo está aquí al inicio, en la primera línea, pensaría en esta característica de la iglesia como una de las características conclusivas, ya que la iglesia está compuesta de personas bautizadas, arrepentidas, que oran y otras características que ya vamos a ver. Entonces la conclusión es que Dios trae multiplicación a la iglesia. Entonces, una iglesia saludable es una iglesia que crece y se multiplica. Ahora, en el versículo 44, también dice que todos los que habían creído estaban juntos. O sea, compartían, como en la reunión nosotros tenemos un tiempo para compartir. Eso de estar juntos, de compartir, simboliza el amor. Por eso dibujamos como símbolo un corazón para representar el amor fraternal no fingido que debe haber entre nosotros. Es verdad lo que el hermano Pedro Batres comenta ayer, fue un momento muy agradable. Yo también me llené de sorpresas al ver hermanos ahí en la congregación que hace años no nos veíamos. Y bueno, fue bonito ese momento y creo que solamente el Señor nos puede permitir tantas bendiciones así. En una iglesia saludable, los miembros tienen amor los unos por los otros. Y de hecho creo que el predicador es el primer encargado de dar el ejemplo y de promover el amor entre los discípulos de la iglesia, entre los hermanos, entre los miembros. El corazón entonces representa el amor porque es la característica de que somos discípulos del Señor. Versículo 47 nuevamente dice que estaban alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo.
Entonces, dibujamos la figura de una persona que está con los brazos alzados, como los judíos oraban y alababan a Jehová. Una iglesia saludable es una iglesia que alaba y exalta a Dios. Definitivamente, la importancia de promover la adoración, la alabanza en la iglesia, ayuda a que las personas se puedan conectar con Dios y a que puedan crecer en su vida espiritual. Hechos 2:42, ustedes pueden notar que los elementos van y vienen en el pasaje, no vamos de manera ordenada, sino que vamos de un versículo a otro para notar que ahora dice, perseveraban en el partimiento del pan. Y esa primera frase del partimiento del pan, porque más adelante también se vuelve a mencionar partimiento del pan, que partían el pan por las casas, la primera mención del partimiento del pan definitivamente todos sabemos que hace referencia a la cena del Señor. Una iglesia saludable hace memoria constante del sacrificio de Jesús a través de la cena del Señor. Y en este caso yo me siento orgulloso de ser parte de la iglesia de Cristo porque creo que somos, si no los únicos, de los pocos que en realidad hacemos hincapié en la importancia de participar de la cena del Señor de manera regular. Entonces, el símbolo que representa la cena del Señor obviamente es un pancito, hay una barrita de pan. Y es importante notar que este acto de nuestra liturgia, de nuestra adoración, es un acto importante para el crecimiento. Y yo me preguntaba, ¿por qué participar de la cena del Señor nos ayuda a crecer? Y el Señor me ha ayudado a entender que cuando usted y yo partimos el pan y tomamos del vino, tomamos del jugo, realmente lo que estamos haciendo no solo es haciendo memoria del sacrificio de Cristo, sino que estamos recordando que somos salvos por gracia, que en realidad estamos allí en ese momento adorando a Dios sin merecerlo, pero por su gracia Él nos trajo a la salvación. Y creo que cuando nosotros entendemos que nuestra propia salvación es por gracia de Dios, eso de alguna manera nos ayuda a ser conscientes de la importancia de que nosotros también compartamos de la gracia que Dios nos da a nosotros, la compartamos con los hermanos, perdonándonos los unos a los otros. Lo que muchas veces impide el crecimiento en las iglesias es los conflictos que hay entre los miembros. Entonces, participar de la cena del Señor, recordar que es por gracia nuestra salvación, nos ayuda a ser conscientes de la importancia, de la necesidad de también nosotros perdonar como Dios nos perdonó a nosotros. Versículo 45 dice que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían. El amor era tan sincero, era tan genuino, que entonces ellos estaban dispuestos a despojarse de sus propios bienes. Dibujamos el símbolo, bueno, aquí tenemos el símbolo de dólar, cada quien puede dibujar el símbolo de la moneda de su país, no hay ningún problema con eso. Solamente para recordar que una iglesia saludable es una iglesia que ofrenda de manera voluntaria, generosa y de corazón. Luego, regresando al versículo 42, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Dibujamos este símbolo que representa como un libro, como la Biblia, para significar que definitivamente la iglesia necesita estar fundamentada en las enseñanzas apostólicas del Nuevo Testamento. Una iglesia saludable es edificada en las enseñanzas apostólicas del Nuevo Testamento. Obviamente, las personas del pasaje estaban siendo instruidas directamente por los apóstoles. En este caso, ahora nosotros somos instruidos por los apóstoles de manera indirecta cuando leemos su enseñanza en la Biblia, especialmente ya sabemos en el Nuevo Testamento. Por último, el último elemento de este diagrama es lo que señala el versículo 42 al 43. Vemos que la iglesia tenía líderes. Y entonces dibujamos a un hombrecito, la silueta de una persona que tiene un cayado. Era lo que utilizaba el pastor para poder traer a las ovejas, para poder mantener a las ovejas cerca, juntas, a salvo. Entonces, una iglesia saludable definitivamente tiene líderes espirituales. Líderes espirituales como muchos de ustedes, hermanos, que de corazón sirven al Señor y también son un gran ejemplo para la iglesia. Cuando tengan todas estas prácticas saludables, o sea, cuando ya completamos el diagrama con todos los elementos, entonces ya ahora sí, ustedes pueden notar que el mío está intermitente, pero ahora sí podemos cerrar el círculo y de hecho debemos cerrar el círculo para significar que ahora sí
Si la iglesia aprende todos estos elementos, si la iglesia es consciente y los comienza a practicar, entonces el círculo saludable de la iglesia se cierra. Ahora bien, si notamos, si en el estudio, por ejemplo, nosotros acá en mi congregación estamos estudiando este círculo, debemos de ser sinceros y conscientes. Si notamos que hay carencia, si hay debilidad en alguno de estos elementos, entonces una recomendación sería que dejemos intermitente la sección que está cerca de ese elemento para hacer saber a la iglesia que esa es un área en la que debemos de trabajar. Enseñamos al nuevo discípulo a vivir y a practicar a través de este diagrama, a través de esta herramienta, a vivir y a practicar lo que la iglesia en la Biblia vivía y practicaba. Por eso se llama el círculo saludable de la iglesia. Las características que nos permiten que la iglesia crezca, pero no solo que crezca, sino que lo haga de una manera saludable. Bendiciones, hermanos. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Recordemos que esta herramienta no nada más se enseña a los recién bautizados, porque ellos tienen que aprender todo esto que viene en la Biblia, pero también es como un termómetro para que la iglesia, todos veamos que estamos siguiendo la doctrina de Jesucristo y de los apóstoles. Y como dijo nuestro hermano Juan Carlos, si algo falta, en muchas iglesias faltan ancianos, el liderazgo bíblico y diáconos, se deja ahí abierta para trabajar en ello. Entonces, excelente, hermano Juan Carlos, y vamos a la última herramienta del día, de la noche, que es la herramienta número 9, y nuestro hermano Ramón Ayala nos la va a explicar con denuedo y mucho ánimo. Adelante, hermano Ramón. Muy bien, hermanos. Voy a compartir pantalla para esta última herramienta. Muy bien, y solo me... Sí, se ve bien, solamente hay que agrandar la pantalla y adelante, hermano. Bárbaro. Muy bien, hermanos, herramienta número 9, cómo juntar discípulos en grupos, ¿verdad? En grupos pequeños. Y entonces vamos a irnos al inicio. Ahí está, herramienta número 9, guía de la mano izquierda. Esta es la segunda herramienta del campo de la cosecha. Y entonces vamos a avanzar y vamos a decir lo siguiente, ¿verdad? Que cuando estés entrenando a alguien, hermano, y ahorita también tú que estás siendo entrenado, vamos a tomar una hoja de papel en blanco o la hoja que te facilitaron los hermanos, ojalá hayas podido lograr imprimir. Y entonces vamos a poner nuestra mano izquierda y vamos a dibujar el contorno de la mano izquierda. Y entonces en tu entrenamiento, pídeles a tus participantes que tomen una hoja de papel y que coloquen la mano izquierda sobre ella y que marquen el contorno de la mano junto con los dedos. Una vez que hayamos hecho eso, vas a pedirles que escriban estas 5 preguntas en la parte superior de cada dedo, así como se muestra en el gráfico. Y aquí, ¿verdad? Tú esperamos que lo vayas trabajando, hermano, para que todo lo podamos completar. Una vez que hemos dibujado el contorno de la mano, vamos a escribir esas preguntas. Muy bien. Entonces, en el dedo chiquito, en el dedo meñique, vamos a poner ¿quién es la iglesia? ¿Sí? En el dedo anular, ¿qué hace una iglesia? De igual manera, en el dedo medio, vamos a escribir la pregunta, ¿dónde se reúne la iglesia? ¿Dónde se reúne la iglesia? Y luego en el dedo índice, ¿cuándo se reúne la iglesia? ¿Cuándo se reúne la iglesia? Para finalizar con el dedo pulgar, ¿por qué se reúnen o por qué se reúne la iglesia? Muy bien, entonces con estas preguntas, ¿verdad? Vamos a trabajar.
¿Quién es la iglesia? ¿Qué hace una iglesia? ¿Dónde se reúne la iglesia? ¿Cuándo se reúnen? ¿Y por qué se reúnen? Muy bien, avanzamos. La pregunta número 1, ¿quién es la iglesia? Y ahí tenemos una cita, la cita de Hechos capítulo 2, versículos 36 al 47, y no la vamos a estar leyendo, pero puedes leerla en casa, pero ya manejamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice? Y entonces aquí, la iglesia, vamos a decir que la iglesia son los creyentes arrepentidos y bautizados. Tiene mucho que ver con la herramienta que nos explicaba nuestro hermano Juan Carlos, ¿sí? Al inicio. ¿Quién es la iglesia? Hechos 2, 36 al 47. La iglesia son los creyentes arrepentidos y bautizados. Y entonces vamos a poner ahí la cita, hermanos, si la puedes poner a lo largo del dedo meñique o el dedo pequeño, sería interesante, así como aparece en el gráfico, ¿sí? Hechos 2, 36 al 37. La respuesta de la primera pregunta. Vamos con la pregunta número 2. ¿Qué hace una iglesia? Ahí vamos con el dedo anular. Hechos 2, 36 al 47 también. ¿Qué hace una iglesia? Y acá la iglesia hace practicar la herramienta que acabamos de ser entrenados con nuestro hermano Juan Carlos. ¿Qué hace una iglesia? Practicar el círculo saludable de la iglesia. Y vamos a poner también en el dedo, a lo largo del dedo anular, la cita, ¿verdad? Hechos 2, 36 al 47. Pregunta número 2. Muy bien. Avanzamos y vamos con la pregunta número 3. ¿Dónde se reúne la iglesia? Y ahí tenemos citas como Hechos 2, 46, capítulo 5, versículo 42 y capítulo 16, versículo 40. Y podemos resumir, ¿dónde se reúne la iglesia? Bueno, en cualquier lugar, ¿sí? En cualquier lugar. Tenemos que se reunían en el templo, pero también se reunían en las casas, ¿verdad? Por ahí aparece ahí Hechos 16, se reunían en la casa de aquella jovencita de nombre Lidia. Y entonces, ¿dónde se reúne la iglesia? En cualquier lugar. Y vamos a poner siempre sobre el dedo medio la cita, ¿verdad? Hechos o las citas que aparecen ahí. Hechos 2, Hechos 5 y Hechos 16. ¿Dónde se reúne la iglesia? En cualquier lugar. Muy bien, pregunta número 4. ¿Cuándo se reúne la iglesia? Y tenemos citas de apoyo como Hechos 2:46, Hechos 27, Hebreos 10, 24 y 25. Y entonces, ¿cuándo es que se reúne la iglesia? Bueno, en cualquier momento, ¿verdad? Si bien así el grupo, la asamblea así lo decida, y especialmente el primer día de la semana, ¿verdad? El día del Señor. Y entonces tenemos ahí las citas también de apoyo y que vamos a anotarlas a lo largo del dedo índice. Hechos 2:46, Hechos 27, Hebreos 10, 24 y 25. La iglesia se reúne en cualquier momento y especialmente en el día del Señor o el domingo. Y la última pregunta, ¿por qué se reúne una iglesia? Entonces tenemos citas que nos van a ayudar a descifrar esto, como primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, Hebreos 10, 24, Juan 17, 20 y 21. Y podríamos resumir que, ¿por qué se reúne la iglesia? La iglesia se reúne porque debe de glorificar a Dios. Se reúnen porque hay necesidad de animarse los unos a los otros, de estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿sí? Para provocar el deseo de no dejar de congregarnos, ¿sí? Como algunos ya lo hicieron un hábito, una costumbre.
Entonces la iglesia se reúne para glorificar a Dios y para animarse los unos a los otros. Y entonces si anotamos siempre, ¿verdad? Como los anteriores, las citas que están ahí sobre el dedo pulgar. Eso es para tener una mejor visión. Bien. Con esta herramienta, hermanos, los nuevos discípulos conocen los conceptos básicos que necesitan saber sobre la iglesia. ¿Para qué? Para que puedan comenzar un grupo pequeño, pero un grupo pequeño, no solo un grupo pequeño, sino un grupo pequeño y que sea saludable para que éste pueda multiplicarse. Esa es la idea. Entonces, ¿quién es la iglesia? ¿Qué hace una iglesia? ¿Dónde se reúne la iglesia? ¿Cuándo se reúnen? ¿Por qué se reúnen? Aspectos importantes que deben de saber los nuevos creyentes en el Señor. Ahora, mis hermanos, tú y tu nuevo discípulo, la persona a la cual estás entrenando, regresamos al campo vacío, porque estamos aquí en el campo de la cosecha, sí, el campo no, el cuadrante número 4. Una vez llegamos acá, practicamos el círculo saludable, practicamos la guía de la mano izquierda, entonces no nos queda más camino que no podemos retroceder. Entonces avanzamos, ¿sí? Hacia un campo vacío y cada uno de ustedes y cada uno de nosotros va a buscar otra persona de paz y repite el proceso una vez más. Llevarlo al campo vacío, pasarlo al campo de la siembra, sembrar la semilla, ¿verdad? El evangelio puro. Luego llevarlos al cuadrante del crecimiento, del discipulado, y luego juntarlos en grupos pequeños en el campo de la cosecha. Y aquellos que van saliendo más diestros, los vamos ubicando en el centro, en el área del liderazgo, para que estos puedan continuar, ¿sí? Conduciendo estos grupos pequeños. Algunos serán llevados al centro. ¿Para qué? Para ser equipados con las últimas 3 herramientas sobre el liderazgo, desarrollo y multiplicación. Pero esas herramientas las estaremos viendo en una próxima sesión. Hasta acá, hermanos, herramienta número 9, cómo juntar discípulos en grupos pequeños para el inicio de una nueva iglesia. ¿Por qué? Porque estamos haciendo discípulos que hagan más discípulos. Final de la herramienta número 9. Gracias por su atención. Adelante, hermano Antonio. Excelente exposición, Ramón, y bien explicado para que también los nuevos grupos que se vayan haciendo sepan qué hacer, sepan todas las preguntas que vimos en esta herramienta. Ahora vamos rápido a los grupos pequeños, vamos a dividirnos como lo hacemos regularmente, pero vamos a practicar. Les invitamos que enciendan sus cámaras, sus micrófonos y que participen, porque es la manera de aprender. Y luego todos regresamos de vuelta a la sala principal. Entonces, vamos a irnos y volvemos en un rato. Adelante, hermano Arturo. Adelante, hermano Iván. Hermano Byron. Bendiciones, hermano. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, estimados. ¿Ya están con sueño? Imagino que sí. En algunos lugares ya es noche. En Nicaragua ya vamos para las 10:30. Muy bien. Ah, pues sí, ya, bastante noche. Pero es un tiempo bien aprovechado, hermano. Yo quisiera, además de repasar las herramientas, hermano, quisiera saber si tienen alguna pregunta al respecto y podemos aprovechar unos minutos para responder.
Quizá hayan quedado algún par de dudas por ahí respecto a las herramientas o cómo aplicarlas. Pues es que está claro, hermano. Ese silencio, no sé cómo interpretarlo. En mi caso no estuve muy atento, hermano. Ajá. Este repaso me va a servir. Sí, soy un poco de eso. Bueno. Además que tengo un poco de mala señal de internet también. Sí, eso es por todos Entonces, lados, hermano. Yo igual, acá es bastante intermitente la señal. Bueno, como no tienen preguntas, voy a decirles lo siguiente para que tengan una idea. El entrenamiento de los 4 campos se puede aplicar desde 2 escenarios. El escenario número 1 sería que ustedes entrenen a la iglesia local con todas las herramientas de la misma manera como se ha hecho desde el principio por este medio. Una vez que se termine el entrenamiento, entonces ahora lo que sigue con los hermanos que ya fueron entrenados es establecer los grupos de crecimiento. Porque los grupos de crecimiento usted los va a establecer ya con hermanos que recibieron las herramientas para aplicar el sistema de 3/3, que es la herramienta que yo les explicaba. Ese es un escenario. El otro escenario es usar las herramientas del campo de la siembra, si recuerdan, que son las herramientas de evangelismo. Usted va y encuentra una persona de paz de su mapa relacional, la evangeliza. Póngale que usted encuentre, vamos a decir, 5 personas, las evangelizó con las herramientas del campo de la siembra. Ahora estas 5 personas van a pasar al campo del discipulado. En el campo del discipulado, usted los va a discipular con la herramienta 411, que probablemente se dilate quizás unas cuantas semanas con esa herramienta, y luego usted le va a enseñar la herramienta de 3/3, que fue la que miramos hoy, los va entrenando. Me mandaron que... También les puede enseñar las herramientas que miramos ahorita, las 2 últimas, de círculo saludable de la iglesia y de la mano izquierda. Ahora, aquí es la parte en donde ya usted puede establecer un grupo de crecimiento con estos 5 hermanos nuevos, aplicando el sistema de 3/3. Ahora, cuando se termine el entrenamiento, creo que se les va a dar un manual, no sé si ya se les dio, se les va a dar un manual en donde están todas las indicaciones, incluso hay como un paquete de citas bíblicas sugeridas que ustedes las puedan utilizar ya de manera organizada en los grupos de 3/3. Entonces les explico esos escenarios, que es la forma en cómo yo lo estoy aplicando en mi zona. No en todas las iglesias tienen la misma aceptación, ¿verdad? Hay congregaciones que sí lo aceptan, lo abrazan al 100%, pero hay otras que no. Es un proceso más lento. No sé si hermano René iba a hacer una pregunta. No, en realidad estaba en el otro grupo, hermano, y me mandaron para este ahorita, Lo entonces... mandaron para acá. ya no sé, no me quisieron allá, estaba en el grupo, en el número 1, pero es interesante, hermano, la manera como se bosqueja el tiempo, cómo se fracciona en 3 para aprovecharlo de la mejor manera. Gracias. Correcto. Lo que a mí me gusta, como dije en el entrenamiento, lo que me gusta de 3/3 es que es un sistema que lo puede manejar todo miembro de la iglesia con facilidad.
se le entrena y ellos lo pueden manejar, de manera que usted puede llegar a tener 3 grupos, 4 grupos, 5 grupos de crecimiento que están funcionando durante la semana, y usted no tiene que estar en todos porque usted tiene su equipo de líderes con los que usted trabaja. Es decir, que usted ya no se enfoca 100% con cada miembro, sino con los líderes, y ellos van haciendo el trabajo. Entonces nosotros vamos aplicando el principio bíblico de hacer discípulos que hagan discípulos. Para solucionar aquello de cómo protejo estos grupos de crecimiento para que no vayan a caer en una división. ¿Cómo hago para que los líderes no vayan a hacer una división y vayan a plantar una iglesia bajo sus propios métodos o bajo sus propios criterios y respetando el liderazgo, desviándose de la doctrina? Entonces ahí es donde nosotros les enseñamos a los líderes círculo saludable de la iglesia. ¿Qué hace una iglesia saludable? ¿Cómo es una iglesia saludable? Y la guía de la mano izquierda para el inicio de una iglesia. Los pasos, digamos, básicos que se necesitan, los conocimientos elementales que se necesitan para dirigir una iglesia. Y claro, después nosotros vamos enseñándoles más a profundidad los aspectos teológicos a los líderes. Y bueno, creo que esta semana, el miércoles, ya vamos a entrar a las herramientas de liderazgo de los 4 campos, que van a ver ustedes qué interesante, porque los 4 campos es bastante completo, hermano. Abarca no solo evangelismo, sino también discipulado, pero no solo discipulado, también plantar nuevas iglesias y también liderazgo. Es algo bien completo. Nos quedan 3 minutos para una pregunta. Sí, hermano René. Yo tengo una pregunta, hermano, desde el momento que usted estaba exponiendo la herramienta de los 3 tercios, hermano, y me preguntaba, ya que usted es un líder de zona prácticamente, hermano, allá en Nicaragua, con respecto a estas herramientas, yo quería saber, hermano, el resultado real y práctico que usted y las iglesias con las cuales ustedes están trabajando han experimentado a partir del momento, hermano, en que se empezaron a implementar estas herramientas. ¿Cuáles fueron las dificultades más grandes que tuvieron que superar y cómo lo lograron? Pues así básicamente. Perdón, hermano, si me amplié mucho. Sí, no, tranquilo. Pues de hecho, hermano, que van a haber dificultades, porque ustedes saben, si estamos en una iglesia que tiene, digamos, 25, 30 años de estar trabajando bajo cierta metodología evangelística, cambiar eso de un día para otro es súper difícil. Desde nuestra experiencia local, tuvimos dificultades, la iglesia no abrazó el sistema. Entonces lo que nosotros hicimos fue crear grupos pequeños de entrenamiento. Comenzamos a entrenar a grupos pequeños. Luego tuvimos otras dificultades, especialmente con los adultos. Entonces finalmente yo solo me quedé con los jóvenes, porque yo soy ministro de jóvenes en la iglesia local. Me quedé con los jóvenes. Entonces entrené a todos los jóvenes. Tenemos un grupo como de unos 15 a 20 jóvenes. Creamos el primer grupo de 3 tercios con jóvenes y luego creamos un segundo grupo de 3 tercios juvenil. Actualmente tenemos 2 grupos de 3 tercios juvenil y esto ha sido como los contra, ¿verdad? Para desarrollar el programa. Pero como le digo, no todas las iglesias son como la que yo estoy. Hay otras iglesias que son más, están ahí como sedientas de algo nuevo, de algo más práctico para implementarlo. Esperemos que eso suceda en la zona de ustedes. Los resultados, ¿qué le puedo decir? Mire, que un joven que no haya ido a un instituto bíblico comience a dirigir un grupo de crecimiento, eso para mí es resultado. Que un grupo de jóvenes que nunca han ido a un instituto bíblico digan, hermano, esta semana nosotros vamos a ir a evangelizar.
algunas personas que tenemos en nuestro mapa relacional. Eso para mí es crecimiento. Los bautismos no van a llegar ahí de manera inmediata y automática, pero es como el inicio de un gran movimiento, hermano. Cuando la metodología comience a dar resultados, usted va a ver, hermano, que sí funciona. Entonces, es lo que le puedo decir, hermano, desde mi experiencia local. Pero sé que en Nicaragua hay otros hermanos que tienen otras experiencias, sí les ha resultado. Mi hermano Jairo, por ejemplo, está en la parte sur de la ciudad donde yo vivo y está teniendo muy buenos resultados también. Gracias. Gracias, hermanos. Ya volvemos a la sala principal. Y hermanos, en lo que vamos reuniéndonos, les pido una disculpa. Algo pasó con los grupos que estaban deshaciendo, discúlpenos. Eso no debería de pasar, pero ya estamos todos aquí y vamos a fijar metas. Creo que ya estamos todos reunidos, o no sé si falta otro grupo. Ya están reuniendo. Vamos a dar un minutito para que se vuelvan a reunir todos y pues les ofrezco otra vez una sincera disculpa. Bueno, vamos a fijar metas ya para terminar esta reunión. Muchas gracias por su atención y la clave de este entrenamiento es practicar, practicar. Entonces, algunos de los que estuvieron en mi grupo practicaron muy bien y participaron. Cuando ustedes entrenen a otros hermanos, invítenlos a participar, invítenlos a que hablen, a que ellos puedan también hacer lo que, aprender juntos. Entonces, vamos a fijarnos metas. Y para fijar metas en esta noche, hoy ya aprendimos las 9 herramientas de los 4 campos del discipulado. Nosotros ya vimos que son fáciles, ¿verdad? Son sencillas, son simples, que son bíblicas y que también son reproducibles. Las vamos a pasar a alguien más. ¿Y quién es ese alguien más? Algunos de ustedes, hermanos. Yo me siento muy orgulloso y muy contento que ya están empezando a entrenar a otros. Y otros hermanos que aún no han empezado, pero ya tienen en su corazón, yo lo sé que tienen en su corazón empezar, van a ver que lo van a hacer muy bien. Entonces, vamos a fijarnos metas. Y para fijarnos metas las pueden escribir en el chat o las pueden alzar la mano aquí para que las puedan decir. Pero lo que podemos hacer es, ¿con quién voy a orar? ¿Con quién vas a orar, hermano, esta semana? Para que esto se multiplique, para que esto crezca, para que salgan nuevos entrenamientos y también para que hagamos la visión personal de nosotros, predicarles el evangelio utilizando las herramientas del campo de la siembra. ¿A quién le vas a compartir el evangelio? Sí, tú conoces a ese familiar que no está bautizado, tú conoces y ya está en edad, tú conoces a estos amigos que vienen a la iglesia y están viniendo y no se han bautizado. Es hora de que practiques las herramientas de los 4 campos para que puedan ellos escuchar el evangelio con los 3 círculos y después abrirle la Biblia con el martillo del bautismo. ¿A quién lo vas a hacer? Y también, ¿a quién vas a entrenar la herramienta 411 que vimos la semana pasada? Y también viene la pregunta, ¿cuándo vas a iniciar un grupo como el que enseñamos hoy? Un grupo de 3 tercios. Vamos a orar y aquí voy a estar leyendo algunos del chat. Aquí viene José René Rosa, dice, voy a orar por el grupo de líderes de la iglesia. Iván Aguilar dice, y por su familia. También aquí viene, a ver, lo voy a leer por acá. José René Rosa dice, voy a orar por el grupo de líderes de la iglesia local para que abran su corazón y que implementen esa estrategia. Muy bien, porque tenemos como aliado a nuestro Dios. Él está con nosotros, el Espíritu de Jesucristo, todos los días hasta el fin del mundo mientras hagamos esto. Entonces vamos a orar. Juan Carlos García dice, en mi congregación estamos en campaña. Entonces eso está proponiendo predicar el Evangelio de los 3 círculos. Aquí nos dice también otro hermano que recientemente se bautizó. A ver, aquí lo encuentro. Se bautizó Néstor y continuará enseñando estas herramientas, eso dice nuestro hermano Isaac. Juan Luis Salazar dice, vamos a orar porque los hermanos que están alejados, sí, ellos también están lejos de Dios, cerca de nosotros para seguirlos visitando. Nuestro hermano Carlos
Abello dice orar por el hermano Rigo y organizadores de la plataforma y más cursos de discipulado. Claro que sí. Vamos a seguir orando para que Dios nos ayude. Emilio Arturo Torres dice, voy a orar por mi hermana que fue operada. Claro que sí, vamos a seguir orando por esto. Nuestro hermano Rigoberto Chamalé va a orar por los 5 facilitadores que están impartiendo los 4 campos del discipulado. Claro que sí, vamos a estar orando por esto, hermano, porque necesitamos todos de la ayuda de nuestro Dios. También nuestro hermano Juan Carlos agrega que también orar no solamente por los que no son hermanos para que reciban el evangelio, pero también por los hermanos que necesitan reconciliarse y que asistan en la campaña que van a organizar. Vamos a estar orando por ellos también. Nuestro hermano Robert Montero pide oración también. Bueno, hacen un servicio de varones, de caballeros, y ahí van a empezar el entrenamiento. Esas son metas fijadas, hermano Robert. Así, fíjense bien, el ejemplo del hermano Robert. Él pone que van a empezar el entrenamiento, pero pone fecha el lunes, ya lo puso, así como algunos lo han hecho también en Guatemala y Honduras. Muy bien, hermano Robert. Vamos a estar orando para que, dice, que los hermanos se dejen entrenar. Cuando ellos empiecen a ser entrenados, les va a gustar mucho, van a ver. También vamos a... nuestro hermano Juan Carlos García vuelve a agregar que va a comenzar a planear el entrenamiento con el hermano Pedro Batres y su congregación. Excelente. A eso se le llama multiplicación, ¿sí? Podemos quedarnos encerrados en la iglesia y pensar que hacemos mucho. Si hay mucho trabajo en la iglesia, no me lo tomen a mal, pero cuando salimos y nos congregamos con otros hermanos y podemos hacer más cosas, viene la multiplicación. Nuestro hermano Filogonio sigue orando por Cristina, Juan, Uriel y Lucio. Claro que sí, hermano Filogonio. Seguiremos orando por esto. Isaac García, orar sin desmayar, orar sin cesar, dice la Biblia. Marvin Madariaga, voy a orar por una joven que se ha retirado de la iglesia y acaba de tener un bebé para compartir las palabras del CSI. Acuérdense, Círculo Saludable de la Iglesia. Nuestro hermano Tomás Parillo ora por la iglesia en El Porvenir, Trujillo, Perú, donde también se va a desarrollar este taller. Multiplicación a lo grande. Dios es grande, Él tiene una gran visión y qué bueno que está entrando esa gran visión en todos y cada uno de ustedes, hermanos. Y ya vamos terminando con estas metas fijadas. Byron Eduardo Huerta sigue orando por los jóvenes, adultos de la iglesia que están lejos de Dios. Entonces, vamos a poner todas estas metas que Dios sabe, pero qué bueno que las compartieron, que las estamos, pues como iglesia, como hermanos, poniéndolas en manos de nuestro Dios. Vamos a hacer una oración. Y antes de hacer esa oración, les voy a pedir que enseñen el dibujo de que hicieron hoy para tomar una fotografía antes de que nos salgamos y vamos a cerrar con la última oración después de esto. Entonces les pido que pongan su dibujo, cualquiera que sea, puede ser el del círculo saludable, el de la mano, el que ustedes gusten. Y a la cuenta de 3 vamos a tomar una fotografía de esto. 1, 2, 3. Está vacío. Muy bien, ¿qué pasó, hermano? Yo lo dejé vacío, todo lo estuve grabando. Está bien, hermano. Yo lo capturé. Sí, no importa. Vamos a mandar el material también para que lo puedan llenar y se los dejamos de tarea. Muy bien. Y antes de la última oración, vamos a pedir a 3 voluntarios valientes que aprendieron muy bien. Y sé que los hay, que preferentemente que no hayan participado antes para darle oportunidad a otros, para que el miércoles puedan darnos la revisión de las 3 herramientas que revisamos el día de hoy. ¿Quién dijo yo? Herramienta número 7. Alce la mano o ¿quién quiere revisar la herramienta número 7 que se llama los 3 tercios? Si no hay nadie, pues yo. Hermano Hugo. Hugo Rivera está levantando la mano.
Hermano Hugo, ¿sí? Hugo Rivera. Está tratando de... Sí, hermano. Bueno, Hugo Rivera, herramienta número 7, muchas gracias. Herramienta número 8, círculo saludable de la iglesia. ¿Quién dijo yo? Digo, si nadie quiere, pues yo. ¿Quién habló ahí, hermano? Yo, Filogonio. Filogonio. Filogonio, la herramienta número 8, muchas gracias. Y la herramienta número 9, círculos, guía en la mano izquierda. Por ahí veo a Isaac García. Muy bien. Isaac García levantó su mano derecha, pero va a presentar la mano izquierda. Muy bien, excelente. Entonces ya tenemos a los 3 participantes. Recuerden, hermanos, 2 o 3 minutos breves, nada más vayan al punto de lo que dibujaron en su hoja y así van a seguir aprendiendo. Si no hay alguna otra pregunta o comentario, vamos a cerrar con una oración por todas estas metas y por todos y cada uno de ustedes que están haciendo este gran esfuerzo y este gran gusto de estar en estos entrenamientos. Acompáñenme a orar, hermanos, por favor. Oremos. Padre bendito que estás en los cielos, pero también estás con nosotros porque tu palabra así lo promete. Te damos gracias porque estamos nosotros aquí humildemente aprendiendo de tu palabra, pero no solamente para tener más conocimiento, sino para que llegue a nuestro corazón y que podamos nosotros salirnos de nuestra zona de comodidad y que podamos salir y hacer discípulos, que hagan más discípulos y así cumplir con tu gran comisión. Te damos gracias, Padre, por estas horas de entrenamiento que hemos tenido. Te damos gracias por todos los hermanos que estamos reunidos para aprender, pero también te ponemos en tus manos todas las metas que se escribieron, que se dijeron, que se pensaron, todas estas metas que nos vamos a fijar para hacer en estos días de aquí al miércoles, para que se haga tu voluntad de acuerdo a lo que nosotros nos has puesto en la mente y en el corazón. Te pedimos, Padre, también por las personas que están lejos de ti, tanto inconversos como personas que se han retirado de la iglesia, para que por medio de estas herramientas nosotros mismos podamos ir a alcanzarlos y traerlos a los pies de Cristo. Te pedimos, Padre, que bendigas las campañas, los nuevos entrenamientos, todas las congregaciones de todos los hermanos aquí presentes, también nuestras familias, nuestros hogares y también pues todo lo que estamos orando, Padre, para que todo se lleve a cabo de acuerdo a tu voluntad. Te pedimos, Padre, que te quedes con nosotros, no solamente cuidando de nuestra vida, de nuestra salud, pero que dirijas nuestros pasos y que nos des esa valentía de salir adelante con este entrenamiento y enseñar a otros, enseñar y entrenar a otros a que también ellos hagan y vayan a ser más discípulos. Te damos gracias por todo, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, por su gracia, por su misericordia, por su amor, y te pedimos que estas oraciones en el nombre de Él, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Amén, hermanos. hermano Antonio. Gracias. Pues muchas gracias. Gracias, hermano. Muchas hermanos. Bendiciones a todos. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias. Buenas noches. Dios te bendiga, hermano Leonel Quiroz. Buen trabajo, gracias. Buenas noches. Sí, usted.